En el proceso decisorio la transparencia importa desde el punto de origen hasta el punto final del proceso de toma de las decisiones. Y el punto de origen es precisamente lo que ocurre dentro de los partidos políticos, que, repito, son los canales naturales a partir de los cuales, con la postulación de candidatos, con la agregación de consensos en torno a programas políticos, se inicia ese largo y complejo juego de decisión que culmina con las decisiones de los órganos públicos, allí en donde han sido elegidos los representantes. A partir de la Ley de Transparencia y la creación de los órganos de garantía en México, se ha generado una espiral creciente de exigencia de información por los ciudadanos y de una consecuente rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Se trata de una tarea aún no terminada, que todavía tiene que consolidarse y que, como ocurre, por cierto, con el mismo proceso de democratización, no está exento de peligros y de eventuales regresiones. Con lo anterior, lo que pretendo simple y sencillamente plantear es que la transparencia es un elemento consustancial del funcionamiento de los sistemas democráticos. Para decirlo en breve, sin transparencia, simple y sencillamente no hay democracia. Así como se dice que no puede funcionar bien la democracia sin partidos democráticos a su interior, podríamos decir que la transparencia como principio basilar de la democracia no puede concretarse si no se empieza desde la transparencia al interior de los propios partidos. Que una elección sobre la que existen sombras de duda es inevitablemente fuente de descrédito, de incertidumbre, de falta de legitimidad y en casos graves incluso de violencia. Y nuestra historia no es ajena precisamente a algunos ejemplos en este sentido. En ese sentido, la transparencia no solo se limita a exhibir datos y exponer públicamente cómo se toman las decisiones en torno a los procesos electorales, sino también a explicarlos, a desmontar equívocos mediante el flujo y el procesamiento de información y, por supuesto, a ser responsables de sus afirmaciones. En ese sentido, me parece que el año 2006 es un ejemplo de cómo la autoridad electoral federal no fue transparente o no cumplió a cabalidad su obligación de transparencia, no en el sentido de exhibir cómo se toman las decisiones, sino porque no supo explicar a ciencia cierta y con precisión todo lo que estaba ocurriendo en el proceso electoral. La confianza en ese sentido en el proceso electoral depende de que la autoridad sepa explicar lo que pasa a lo largo del mismo, que no confunda y que no sea confusa. Nosotros, como saben, seguimos anclados en una concepción bastante conservadora, bastante tradicionalista de ciudadanía. Solamente aquellos ciudadanos mexicanos, por cualquiera de las dos vías, nacimiento, naturalización, o aquellas personas mexicanas por cualquiera de las dos vías y que cumplan un requisito de edad y teóricamente también de un modo honesto de vivir, pero todavía no acabo de entender quién me explica lo que significa un modo honesto de vivir, porque dependiendo de concepciones muy conservadoras podríamos todos quedarnos sin ciudadanía, sin el estatus de ciudadanía, pero bueno, en fin, lo dice la Constitución y eso habla, insisto, de la derivación decimonónica todavía de la que la misma está imbuida. Junto a la participación pública, el acceso a la información se vienen a convertir en claves de la democracia. Establece un par de criterios que son tremendamente importantes. Uno es el principio de máxima revelación, que ya muchos expositores seguramente lo han mencionado en este foro. Los partidos políticos tienen una posición privilegiada para competir en las contiendas electorales. Tienen regulaciones específicas, tienen posiciones, digamos, de preclasificación para establecer candidatos a los distintos cargos públicos que se están debatiendo. También tienen acceso en muchos países a recursos públicos, sea de manera directa, con financiamiento público directo, o sea de manera indirecta. Esto es, por ejemplo, otorgándole la posibilidad de que accedan a los medios de comunicación a través de franjas electorales. Ahí el partido político no recibe, o los candidatos no reciben el financiamiento, pero a la vez no tienen la necesidad de gastar recursos para acceder a comunicar su mensaje político a través de los medios de comunicación. Sobre las contiendas electorales, otro factor al debate. Hay un tema que es extremadamente sensible en todos nuestros países, que es la influencia del dinero en la política. Dinero que puede ser lícito, donde pueden haber aportes extraordinarios o candidatos que están en una mejor posición financiera para competir en las elecciones, y también pueden ser por vía ilícita, que es la influencia de, por ejemplo, el financiamiento que proviene de
el narcotráfico u otros grupos o asociaciones ilícitas y que pueden influir en los procesos electorales a tratar de colocar candidatos que favorezcan sus intereses y que son muy difíciles de identificar y visualizar. Dentro de la contienda también hay otro dilema, otra problemática muy importante, que son los intereses de los propios medios de comunicación. Los medios de comunicación son actores que no son neutrales respecto al resultado electoral. Por lo tanto, y aquí vuelvo a la idea central, ellos no son actores neutrales respecto al resultado electoral y sin embargo son quienes entregan la tribuna para que los distintos candidatos puedan entregar sus mensajes políticos y sus propuestas. Un tercer factor que yo diría en la contienda electoral que hay que tener presente es la desviación de los recursos públicos. También el gobierno, quienes están detentando el poder, tampoco son neutrales respecto al resultado. Obviamente, las personas que están detentando un cargo público, especialmente los altos cargos públicos, y que ven que el resultado de la elección puede conducir a que una persona de distinta afiliación política llegue a un espacio de poder, naturalmente va a tener un incentivo para buscar que eso no sea así. ¿Cuál es el incentivo que tienen los medios de comunicación para dar pluralismo a todas las voces? Si no hay mecanismos regulados, si no hay un mecanismo que asegure, por ejemplo, como se hace en México o en Chile o en otros lugares, un acceso a través de franjas electorales, eso puede llevar a una concentración de la información, a una concentración de voces, y que puede estar muy en la línea de lo que sería la visión editorial del medio. Mecanismos, los medios pueden establecer mecanismos que establezcan, por ejemplo, tarifas diferenciadas en el acceso a los espacios publicitarios, dependiendo del perfil político de los candidatos, o bien privilegio en el acceso a los horarios estelares. Obviamente, un medio de comunicación que tenga tendencia política va a tratar de favorecer la presencia de sus candidatos en aquellos espacios de alta sintonía o presencia estelar. Eso es lo que abre la necesidad de regular el acceso equitativo en los procesos electorales. Todos los partidos políticos que participan en el ámbito del Distrito Federal están dependientes de un registro que les otorga la autoridad federal, el IFE. Esto tiene sus implicaciones. Pongamos tal vez la más drástica. Nosotros nunca le podríamos cancelar el registro a un partido político nacional. Eso solamente lo puede hacer la autoridad federal. Pero para efecto de transparencia también se presentan problemas, si ustedes quieren, más de tipo práctico, más de tipo, no sé, funcional. Cuando uno piensa como ciudadano común y corriente, no muy involucrado en los temas de la política electoral, en ingresar a la página del partido X, pues le ponen el buscador el partido X. Sin embargo, ahí nos vamos a encontrar que no todos los partidos tienen sus páginas conectadas. Y en suma, yo diría, al día de hoy, yo creo que es muy importante tener una legislación que ya contempla a los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia. Bajo esa lógica, yo creo que valdría la pena reflexionar si al día de hoy se ha cumplido el objeto que se tenía al legislar estas cuestiones. Si la percepción ciudadana es que los partidos políticos son más transparentes en el 2009 que lo que eran en el 2006. Si todos los sujetos obligados han cumplido con sus deberes de manera voluntaria o se les ha tenido que estar haciendo recomendaciones para que lo cumplan. Si todos aquellos que las han violado sus obligaciones han sido sancionados por ello, y lo más importante, ¿qué beneficios ha retribuido el que estén considerados como sujetos obligados?